Este personaje fue parte de la inspiración para la película La Masacre de Texas y varios filmes de terror más. Conoce la vida y delitos de Ed Gein, el carnicero de Pinefield. Advertencia. El contenido de este podcast fue realizado con información, bibliografías y datos de dominio público. No se usaron datos que afecten a las víctimas. Hola, sean ustedes bienvenidos a Detective Misterio, el podcast donde les platicaré temas acerca de crímenes reales, ufología, leyendas y hechos paranormales que han causado asombro, sorpresa y mucha expectativa, aportando datos veraces acompañados de un toque de frescura sin igual, deseando se diviertan y pasen un rato de entretenimiento. Agradezco que se tomen un tiempo para escucharme. Yo soy Adán López y espero disfruten de este capítulo. Y bueno, como ustedes ya vieron en el intro, ya escucharon, hoy les voy a hablar de Ed Gein, que es el carnicero, conocido como el carnicero de Pinefield. Y como les decía, bueno, en él se inspiraron, digamos que como que de él les surgió la idea de la película La Masacre de Texas, y ya más adelante van a ver específicamente por qué en la película pasan ciertas cosas que son exactamente tomadas de los hechos delictivos que tuvo este tipo. Fíjense, su nombre es Edward Theodore Gein. Este monstruo nació el 27 de agosto de 1906 en La Crosse, Wisconsin, Estados Unidos. Cometió asesinatos y profanó tumbas. Sus delitos fueron en Pinefield, Wisconsin, y lo más aterrador es que hacía trofeos y artículos decorativos para su casa con restos de cadáveres humanos. Pero para entender mejor cómo llegó a esto o tratar de entender las causas, primero conoceremos cómo fueron sus años de vida antes de empezar a cometer estos aterradores delitos. A este desequilibrado mental muchos lo consideran un asesino en serie, pero realmente no es así, ya que solo mató a 2 personas. Eso también es monstruoso, pero lo veremos con más amplitud en el transcurso del capítulo. Fíjense, nació en una familia que era dominada por su madre, Augusta Gein. Ella era una mujer muy religiosa y con mucha autoridad mal enfocada, que tenía una versión conservadora sobre el pecado e inflexible. Esto daba como resultado que tuviera una opinión muy severa sobre las mujeres, a quienes les daba el concepto de pecadoras y malas, manteniendo así a sus hijos alejado de ellas. Esto sucedía en su granja que adquirió en Pinefield en 1915. Bueno, cabe resaltar que tenían 2 hijos, pero bueno, ahorita les voy a platicar más al respecto. George era su padre, pero de niño la tragedia lo marcó, ya que sus padres murieron en un accidente de carreta, digamos los abuelos de Ed Gein, y fue cuidado por sus abuelos, ya que desde ahí el padre de Ed tomó la vida como una mala suerte total que le había pasado y por lo que le faltaba por vivir. No se sabe cómo exactamente él y Augusta se conocieron, los papás de Ed Gein, pero juntos fueron padres de 2 niños, el primogénito que fue hombre llamado Henry, y años después nacería Ed Gein. Así la familia estaba conformada por 4 personas, pero al parecer a su segundo hijo, que fue Ed Gein, al tener a su segundo hijo, que fue Ed Gein, y ver la señora que no era una mujer, bueno, pues ahí como que dijo, pues ni modo, no fue mujer, pero me voy a concentrar, voy a procurar que este niño sea totalmente diferente. Y bueno, digamos que relativamente de alguna forma lo logró, ¿verdad? Pero no con las condiciones que muchos hubieran querido. Así que esta situación empezamos a ver cómo en la niñez de Ed Gein, bueno, pues digamos que fue hasta ese momento iba todo bien, ¿no? Hasta ese momento estaba todo normal. Digamos que no había ninguna contrariedad más grave, no era golpeado, no era abusado, no era corrompido físicamente, él y su hermano, como para que se pudiera pensar que de ahí empezaron sus traumas o sus aficiones malsanas o su psique
equivocada, torcida o con estas cosas que más adelante se supieron, ¿no? Fíjense, de esta forma sucedió que Ed y su madre tendrían una relación muy estrecha o especial, por decir de alguna forma, ¿no? Les voy a platicar algunos de los sucesos familiares que tuvieron ellos entre sí para poder tratar de entender mejor cómo llegó Ed Gein a esa situación, qué lo motivó o cuáles pudieron haber sido sus motivaciones, qué cosas podría haber pensado como para poder realizar lo que hizo ya siendo adulto. Ed y Henry comenzaron la escuela primaria en Roch Akrai, un pequeño edificio de una sola aula con 12 estudiantes. Ed tenía un rendimiento académico promedio, pero era un excelente lector, le gustaba mucho leer. Fue rechazado y aislado en la escuela debido a su ojo vago y su timidez. También tenía una lesión en la lengua que le hacía hablar un poco raro. Augusta castigaba severamente a Ed cuando intentaba hacer amigos. Augusta abusaba, la mamá de Ed, verbalmente de ambos niños, creyendo que estaban destinados a convertirse en fracasados como su padre. O sea, ahí como que ya la señora ya empezaba el maltrato psicológico de decir, no, son unos fracasados igual que su padre, en lugar de tener otro tipo de comunicación, otro tipo de relación mejor enfocada. Ahí como que la señora ya claramente ella tenía problemas en su personalidad, y estos problemas, bueno, pues los trasladaba, los comunicaba, los expulsaba en contra de sus hijos, ¿verdad? Cuando Ed llegaba a casa llorando porque los niños se burlaban de él, bueno, pues resulta que su padre alcohólico, aún así su padre alcohólico lo golpeaba repetidamente en la cabeza hasta que a Ed le empezaban a zumbar los oídos. Es decir, en su escuela se burlaban de él y llegando a casa lo decía, y de todas maneras su padre le daba una tunda que no era una tunda normal, le pegaba en la cabeza, algo que no era muy común. Y fíjense, algo que me di cuenta aquí en toda esta investigación es que hay algo que no noté, hay algo que no vi nunca documentado o escrito. Probablemente sí lo haya, pero yo en esta investigación no lo vi en ningún documento. Es que estos golpes que haya tenido Ed de niño, que le daban la cabeza a su papá, imagínense un niño llega y le dice, no, es que se burlan de mí en la escuela, y que llega y que su papá le pegue en la cabeza hasta que al niño le suman los oídos, dices, no manches, o sea, pues en qué estás pensando, ¿no? Entonces yo lo que creo es que ahí probablemente hay muchos casos documentados en donde un golpe en específico o golpes en específico que haya tenido la persona en la cabeza, o los que fueron asesinos seriales de niños, cuando tuvieron un golpe en la cabeza, se les afectó la parte del cerebro frontotemporal, le dicen, y entonces esa parte es donde se guarda o donde se emana la empatía de esa persona. Entonces cuando está afectada esa parte, bueno, pues estas personas ya no tienen empatía por los demás, ¿no? Que bueno, no es el caso tan exacto de Ed Gein, pero sí tiene que ver, yo creo, o sí tuvo que ver, yo creo, esos golpes que él tuvo en la cabeza de alguna forma en la actitud y la forma en cómo se comportó de adulto. Y fíjense, Ed a los 12 años fue sorprendido por su madre masturbándose en la bañera. Ella le agarró los genitales y los llamó la maldición del hombre. Insisto, este tipo de actitudes de la señora, claramente ella tenía algo mal en su personalidad, en su psique, y por eso reaccionaba de esa forma. Ya con 14 años, Ed se graduó del 8º grado y luego abandonó la escuela. Sin embargo, continuó siendo un ávido lector. Le gustaba, es lo que les decía, le gustaba muchísimo a él leer. El problema no era que leyera, sino qué tipo de cosas leía. A los 21 años, Augusta le hizo prometer a sus 2 hijos, bueno, cuando sus hijos tenían 21 años, que siempre permanecerían vírgenes. Ya con 31 años, Ed Gein, el padre de él, de ellos, bueno, de él y de Henry, quedó inválido e indefenso y dependía completamente de la familia, ya que le temían al señor y lo odiaban.
George no servía de nada en la granja y consumía gran parte de las ganancias familiares en alcohol. Así que el señor George murió y por tener líquido en los pulmones a los 66 años, y Augusta atribuyó su muerte a su debilidad y a menudo se refería que iría al infierno. Ed y Henry, de 39 años, comenzaron a aceptar trabajos esporádicos para ayudar a mantener a la familia. Bueno, Ed tenía 39. Principalmente como personal de mantenimiento. Ed trabajaba a menudo como niñera y amaba la compañía de los niños porque era más fácil relacionarse con ellos. Tanto como Ed y Henry eran considerados dignos de confianza y responsables por la gente del pueblo. La realidad es que ahí ellos dos, más Ed Gein, le gustaba relacionarse con los niños porque ellos no se burlaban, eran más, digamos, conscientes, o eran más nobles, más inocentes de las condiciones que tenía Ed. Ed Gein tenía como que un párpado un poco caído, como que un poco más grande, y hacía que el párpado entonces se le cayera un poco, y el habla no era, digamos, sí hablaba relativamente bien, pero esa pequeña lesión en la lengua pues hacía que, digamos, la gente se burlara de él, ¿no? Fíjense, a la edad de 36 años Ed todavía era elegible para el reclutamiento y tuvo que el reclutamiento militar, y tuvo que viajar a Milwaukee por un examen físico, y ahí fue rechazado, a esto que les decía, debido al crecimiento en su párpado izquierdo que afectó ligeramente su visión. Esta fue la vez que más lejos de casa estuvo y la única vez en su vida que había viajado tan lejos. Henry, su hermano, no compartía la veneración de Ed por su madre. Comenzó a criticarla abiertamente y estaba preocupado por lo que percibía como un apego enfermizo entre Ed y su mamá. Esta crítica conmocionó y mortificó a Ed, y bueno, pues la verdad es que más adelante esto no le favorecería a Henry, y ya verán por qué. Henry falleció repentinamente en circunstancias misteriosas a la edad de 43 años, mientras él y Ed combatían un incendio descontrolado en el pantano cerca de su casa. Ed informó que no había podido localizar a Henry. Llegó con la policía y dijo: no, pues es que no encuentro a mi hermano, ayúdenme a encontrarlo. Y resulta que Ed informó, pero luego la policía le dijo, bueno, pues como que dónde está o qué, y luego Henry directamente los llevó al cadáver de Henry. Así que bueno, Ed los llevó directamente al cadáver de Henry, y la aparente causa de la muerte no coincidía con las lesiones causadas por el fuego. El cuerpo de Henry no había sido tocado por el fuego y su cabeza fue gravemente mayugada. Así que bueno, ahí como que la policía se hizo de la vista gorda, porque Ed fue con la policía: no, es que ayúdenme porque mi hermano desapareció, no lo encuentro. Y dijeron: bueno, pues vamos a buscarlos. Y Ed les dijo: vengan por aquí, y los llevó exactamente a donde estaba el cadáver de su hermano. Así que eso ya era de sospecharse, ¿no? Porque si se le perdió a su hermano, era como que pues a ver, vamos a buscarlo por dónde, por esta área, pero no. Ed Gein los llevó directamente a donde estaba el cadáver, y lo peor del caso es que la policía hizo caso omiso, porque en su momento vieron que tenía golpes en la cabeza Henry, el hermano de Ed, y dijeron: bueno, sí, hubo un incendio y todo, pero jamás sospecharon y jamás culparon a Ed Gein, porque dijeron, en su condición, que era como un niñote, dijeron: no, pues él, o sea, jamás en la vida él iba a matar a su hermano, o sea, no, por supuesto que no tiene la capacidad mental, no tiene las aptitudes para poder hacerlo. Es por eso que se tomó como que fue una muerte natural, o bueno, natural de las lesiones que tenía, y por eso nunca se sospechó de Ed de que hubiera matado a su hermano. Pero bueno, así quedó la situación, y es lo que les decía. Esto ya se puede tomar en cuenta como que algo fuera de lo normal, algo fuera de lo común, porque Henry ya decía: es que no es normal el apego enfermizo que tiene mi hermano Ed con mi mamá, ¿no? Y claramente esto ya él lo manifestaba con Ed, y claramente pues con su mamá, o claramente se dio cuenta su mamá. Y bueno, hombres de más de 35 años ya manifestando este tipo de cosas, aún así la señora tenía un rigor y tenía un control en ellos, y tan fue así que fíjense, apareció
apareció entre comillas muerto Henry después de que se daba cuenta que Ed y la señora tenían un apego enfermizo, ¿no? Pero fíjense, la muerte, según el condado, lo que causó la muerte de Henry fue la asfixia, y la policía descartó de que hubiese sido asesinado. No creían que Ed fuera capaz de matar a alguien, así que bueno, pues ahí es lo que les platicaba, que no se ve algo normal, ¿no? Pero bueno. Augusta se desmayó en 1944 y enfermó poco tiempo después por la muerte de Henry, y tuvo que ser hospitalizada y porque había sufrido su primer derrame cerebral. Así que bueno, Augusta se preocupó, la mamá, aunque tenía el derrame cerebral, se había preocupado porque Ed incluía en sus lecturas libros que decían cómo reducir cabezas humanas, robo de tumbas y muchos libros sobre anatomía humana. Eso es lo que les decía, que en su momento él, en el 8º grado, él abandonó la escuela, pero era un ávido lector, le gustaba mucho leer, pero la señora doña Augusta dijo, nah, pues sí, pero es que esas lecturas que tiene mi chamaco de 30 y tantos años como que no son buenas, porque eran lecturas de cómo reducir cabezas humanas, de anatomía humana y de y de robo de tumbas. Así que bueno, que es lo que más adelante él es exactamente lo que él haría, principalmente robar restos humanos de los panteones cercanos. Y fíjense, fue el 29 de diciembre de 1945 cuando Augusta murió por complicaciones por su segundo derrame cerebral a los 67 años. Ed reaccionó tapiando el dormitorio y la sala de estar de su madre para preservarlos al estilo de un museo, como lo había hecho como cuando ella estaba viva. Así que la señora murió, ya Henry había muerto, y entonces Ed Gein se quedó absolutamente solo. ¿Pero qué fue lo que hizo? Bueno, pues tapió las habitaciones en donde su mamá dormía, en donde ella andaba, y las dejó ahí intactas, las dejó ahí como un respeto, como que una veneración a lo que era su madre para él. Pero fíjense cómo influyó la mamá de los asesinos, estas estadísticas que les quiero dar. En los asesinos seriales, la mamá de los asesinos seriales influyó, la mala relación, claro está, influyó más del 65% en lo que les digo, las malas relaciones o muy apegados a la mamá. Y se ha visto en los asesinos seriales que un mal padre, o un ejemplo negativo del padre, de las acciones de se ha visto en el 70% de los asesinos seriales. Así que eso, bueno, pues cabe resaltar que es exactamente algo que tuvo Ed Gein, que tuvo una mala relación con su mamá. ¿Por qué? Porque no estaba bien, no era una relación sana, ¿no? No era que su mamá, lo golpeara o lo hubiera matado o algo así, no, pero no era una relación sana. Esa es la realidad. Y con su papá tampoco tuvo una relación sana. Si su papá lo molía a golpes en la cabeza, imagínense. Y eso es lo que dan las estadísticas, que el 65% de los asesinos seriales tienen una mala relación o tuvieron una mala relación de niños y adolescentes con su madre. Y el 70% de los asesinos seriales tuvieron un mal ejemplo de sus padres o una mala relación con sus padres, tanto de relación como los hechos o las actitudes de sus padres, el 70%. Entonces ahí se ve que esto claramente sí afectó a Ed Gein. Y fíjense, en 1946, cuando Ed Gein tenía 40 años, la apariencia ya descuidada de Ed se degradaba aún más, y los vecinos comentaban que olía mal, y él continuó viviendo en la granja y viviendo de escasos ingresos de trabajos ocasionales. Ed luego tapió todas las habitaciones de la casa, menos dos, las que ya les decía, que fueron la recámara de su mamá y donde ella andaba, y nunca fueron abiertas hasta el día que Ed Gein fue arrestado. En 1947, cuando Ed tenía 41 años, 18 meses después de que su mamá muriera, impulsado Ed por una intensa soledad, y luego de que dijo que
que tenía visiones extrañas de su mamá, comenzó a visitar el cementerio donde ella estaba enterrada. Estas visiones que él decía que tenía era que decía que su mamá lo visitaba, que el fantasma de su mamá lo visitaba y que por eso tenía que ir a la tumba en donde ella estaba. Y bueno, pues resulta que el primer cuerpo que desenterró fue el cuerpo de su madre. Torciendo su cabeza con sus propias manos, Ed tomó la cabeza y la encogió de manera similar a la forma en que hablaban los libros que él leía. Ahí ya empezó, digamos, su retorcida vida criminal, en donde él con esos libros, con esas lecturas que había aprendido desde mucho tiempo antes a reducir cabezas humanas, bueno, pues entonces ya lo había hecho con la cabeza de su madre, porque él se sentía solo, se sentía que no podía estar sin su mamá, y por eso había ido a profanar la tumba de su madre y a profanar el cuerpo de su madre. Y fíjense, en 1947 en Georgia, Weckler, de 8 años, una niña desapareció sin dejar rastro y sin dejar sospechosos, y la única pista fue que encontraron las huellas de los neumáticos de una camioneta. Este hecho de que desapareció esta niña, bueno, ahí en esos pueblos rurales dicen que la niña fue al buzón y después ya jamás fue vista. Y bueno, pues en esos pueblos rurales no es de que el buzón esté junto al vecino del otro, ¿no? Sino que hay mucho camino para poder poder tener o poder llegar al buzón de un lado al otro, y fue por eso que había una distancia considerable en donde la niña iba a andar sola, y ahí es donde se presume que Ed Gein fue el responsable de la desaparición de esta niña. Pero, ¿qué pasó después? Entre 1941 y entre 1947 y 1951, Ed comenzó a hacer visitas nocturnas hasta 40 cementerios, yendo frecuentemente, pero en al menos 9 ocasiones Ed desenterró los ataúdes de mujeres de mediana edad recién enterradas. Había descubierto a estas mujeres en los obituarios, es decir, o sea, solamente desenterraba a mujeres de mediana edad, pero como él sabía que era una mujer de mediana edad, bueno, pues en los obituarios ahí veía a los que recientemente habían enterrado, y ahí se daba cuenta de la edad que tenía la persona en vida, y bueno, pues es por eso que solamente desenterraba cuerpos de mujeres de mediana edad. Y tomaba lo que quería y luego recuperaba las tumbas profanadas. Bueno, tomaba lo que quería de las tumbas y luego las cerraba y otra vez las dejaba como en teoría habían quedado al principio, entre comillas, porque bueno, no, para que no se dieran cuenta de que él había tomado algo. Y lo único que hacía con esto, se masturbaba, y además de la masturbación, solamente la masturbación, porque él niega haber tenido alguna experiencia sexual con estos cuerpos, porque declaró que los cadáveres olían demasiado mal como para poder tener alguna actividad sexual con ellos. Sus antojos y compulsiones aún caen dentro de la categoría de necrofilia. La necrofilia no es exclusivamente la gente que tiene sexo con cadáveres, no, sino que tiene algún tipo de apego emocional a lo que son cadáveres o restos humanos. Eso también tiene que ver con la necrofilia, y entonces el masturbarse ahí teniendo esos restos humanos, o que lo motivaran estos restos humanos, bueno, también es una parte de la necrofilia. Se dio un aumento en las personas desaparecidas en el área también, que fue en esta época, y eso empezó a desconcertar a la policía. Ed desenterró a Eleanor Adams, una mujer de 51 años que había sido enterrada ese mismo día, que fue el 1 de noviembre. Esto fue parte de todas las profanaciones de tumbas que tuvo Ed Gein a lo largo al paso de los años en que él estuvo haciendo eso. Pero ya después pasó más allá, ya llegó un poquito más adelante. Fíjense, en 1954, la dueña de una taberna llamada Mary Hogan era una mujer corpulenta con un vocabulario de cosas soeces, tenía un vocabulario sucio, por decirlo de alguna forma, y con un pequeño acento alemán.
Esto le hacía estar atraído, le hacía estar muy atraído Ed hacia ella. Y bueno, pues esta señora le recordaba pero muchísimo a su mamá. Ed frecuentaba el bar de ella y Mary veía a Ed a una persona buena y sumisa, ya que era muy tranquilo y nunca se metía en problemas. Pero una de esas noches, Ed se esperó a que ella cerrara y la mató con un disparo en la cabeza. Después arrastró su cuerpo hacia su camioneta, dejando un rastro de sangre en el camino. Al parecer, debido a su mente desequilibrada, cosa que se supo después de ser arrestado, al profanar tumbas y usar partes de cuerpos humanos para decorar su casa, lo hacía cuando estaba en trance, ya que por las noches dice que no se acordaba de ello. Pero claramente sabía lo que hacía o lo que había hecho, pues los restos humanos manipulados estaban en su casa. Así que bueno, esta situación cuando mató a Mary Hogan, él tenía una cierta atracción hacia ella. Pero ¿por qué se dio esa atracción enfermiza? Porque bueno, su madre era corpulenta, su madre era alemana, si no se los dije en su momento, disculpen. Su madre había nacido en Alemania, pero hizo casi toda su vida en Estados Unidos, ahí en Wisconsin. Y bueno, pues claramente el acento alemán de Mary Hogan, la dueña de la taberna, y la corpulencia de esta le recordaba pero muchísimo a la mamá de Ed. Y bueno, se sabe que por estos rasgos mentales, alteraciones mentales que tenía Ed Gein, bueno, pues es que por eso la mata y se la lleva a su casa, ahí a la granja, en donde, ¿qué hacía? Aparte de manipular y de profanar tumbas para sacar restos humanos y que reducía cabezas humanas, bueno, pues hacía algo extremadamente atroz, monstruoso con los cuerpos. Los colgaba de los pies, los abría como si fueran reses, como si fueran puercos en el rastro, los abría totalmente desde lo que era el abdomen hasta la parte antes de llegar al cuello, los ponía boca abajo. Y esto él diseccionaba, cortaba los cuerpos y les quitaba la piel a algunos otros les quitaba ciertos huesos y este tipo de cosas. Eso es lo que hace monstruoso este caso. Y como les decía en un principio, a él no se le considera un asesino serial porque solamente mató a 2 personas, a esta mujer, y más adelante cometió otro asesinato. No se le considera asesino serial, pero sí se le considera uno de los grandes monstruos delictivos por todo esto que realizó con los cuerpos de los seres, con los cadáveres que tenía ahí en su granja. Y fíjense, ¿qué hacía con los restos humanos y cómo lo hacía? Separaba cuidadosamente la piel del cuerpo y la secaba con periódico. Utilizaba cintas para que la piel de la cara la convirtiera en una máscara real de piel humana. Y llegó a disecar casi todo el cuerpo de una mujer para convertirlo, a disecar la piel de una mujer para convertirlo en un traje que él se ponía. Se ponía el traje, o sea, lo que hacía con la piel, lo que hizo con la piel del cuerpo de esta mujer es que él se hacía un traje completo en donde se ponía pechos, el torso, las piernas, para sentirse más cerca de una mujer, ya que su madre ya no estaba. Así que así de tétrico era que como las mujeres se ponen unas medias, se ponen una, digamos, ropa interior en la cadera, ropa interior en sus pechos, su sostén, y eso es lo que él hacía, pero con piel humana real de un cadáver que él profanó. Así que es lo que él hacía. Y bueno, eso es totalmente monstruoso. Lo tétrico es que cuando le preguntaban de Mary Hogan, fíjense lo que decía. Lo tétrico es que comentaba la desaparición de Mary Hogan. Y cuando lo decían con Ed, es decir, ahí en el pueblo decían, oye, ¿sabes que desapareció la dueña de la taberna, Mary, y todo eso? Y cuando lo comentaban con él contestaba, no desapareció, está colgada en mi cocina. A la que todos tomaban como uno de sus comentarios fuera de lugar que regularmente hacía. Regularmente Ed Gein no estaba totalmente en sus cabales y decía comentarios fuera de lugar
Y este comentario que él hacía cuando le decían, oye, Ed, ¿sabes que desapareció Mary? Y él decía, así contestaba con toda naturalidad, decían los que después dieron su testimonio. Él decía, no, no está desaparecida, está colgada en mi cocina. Y todos, qué chistoso, Ed. No, sí, de verdad que, híjole, no, qué buen chiste, o decían ese tipo de cosas. Pero él estaba diciendo la verdad. Sin embargo, debido a su personalidad un tanto callada, fuera de lo normal, lo tomaban como un comentario como que no era real. Sin embargo, la realidad era muchísimo más monstruosa de lo que ellos imaginaban o de lo que la gente imaginaba. Y fíjense, el 16 de diciembre de 1957, ese día afortunadamente terminaron los delitos de Ed Gein. Muy temprano fue a comprar anticongelante a la tienda local, estando ahí la dueña de la tienda, que era la que despachaba, ya que todos se habían ido a casarse. Su familia, los hombres de su familia de ella se habían ido a casar, estaba sola. De esto se dio cuenta Gein y le pidió a la señora que de favor le mostrara los rifles que vendía. Pero esto ya lo había pensado Gein, porque en su ropa traía un cartucho para una de las escopetas que vendía ahí la señora. Cabe resaltar que es una tienda de pueblos allá o de ciudades muy pequeñas, pueblos rurales allá en Estados Unidos en los años 50 en Wisconsin, en donde claramente son de esas tiendas de gasolineras que luego vemos en las películas, en donde venden la gasolina, venden los lubricantes, venden comida, venden armas, vendían armas y vendían ropa para el frío y este tipo de cosas, ¿no? Así que bueno, es ese tipo de tiendas y bueno, claramente es por eso que se da la situación que esta señora vendía rifles. Y bueno, llevaba una ropa en su ropa que le pondría al rifle, que le mostraría a la señora. Esta, sin darse cuenta, fue sorprendida y Ed, con la bala que traía, la puso en el rifle y le disparó en la cabeza. Después arrastró el cadáver a su camioneta y se la llevó. Pero este fue el inicio del fin, ya que el hijo de la señora, al regresar de la cacería, se dio cuenta que su mamá no estaba. Y lo que hizo fue ver una nota en el mostrador del negocio a nombre de Ed Gein, y se dio cuenta que este hombre fue la última persona que estuvo ahí. Entonces ahí ya se empezó a dar cuenta su hijo, que dijo, bueno, mi mamá no está, claramente ahí se daba cuenta que algo no estaba bien, y la última persona que estuvo ahí fue Ed Gein. Entonces bueno, ya se dan cuenta de esto, él da aviso a la policía y entonces ya empiezan a buscar a Ed Gein para preguntarle pues qué pasó, ¿no? Y cuando él lo encuentran ese día, pueden notar que algo raro había en Ed Gein. Si de por sí ya era raro él, algo raro había, ¿no? Y le preguntan y empieza a decir, no, pues que sí fue a comprar, que se fue, pero como que sus historias o su relato no tenía tanta consistencia y como que había cosas que no cuadraban, ¿no? Entonces ahí ya se empezaron a dar cuenta que él era un gran sospechoso de este acto. Así que no daba respuestas firmes y lo arrestaron. Así que lo arrestaron, dijeron, no, pues no da respuestas concretas, firmes, no es algo que a nosotros nos pueda convencer, y mientras que sí que no, te vamos a arrestar. Y bueno, y ya después fueron a su casa a catearla, a ver si había alguna prueba, y bueno, pues ahí ya se dieron cuenta de toda la monstruosidad, de todos los hechos de la profanación de tumbas y de cómo él tenía en su casa decorado con partes de cuerpos humanos. Así que él tenía una lámpara con las lámparas de antes. Aquí les voy a poner una imagen. Las lámparas de antes, y para los que solo me están escuchando, las lámparas de antes, ven que eran como un pedestal en donde estaba el foco, pero alrededor había una mampara, que se dice, ¿no? Una parte de la lámpara en donde eran como partes de tela alrededor, una estructura en donde había tela alrededor, o algún tipo de material que hacía que no vieras tú la luz directamente del foco. Entonces eso hacía que el foco
no te lastimara la luz en los ojos. Pero esa mampara estaba hecho con piel humana y también tenía platos que eran las tapas de los cráneos humanos. Tenía él como platos en donde comía su cereal. Tenía cráneos humanos también donde él los utilizaba para poner ahí ciertas cosas que él comía y este tipo de cosas. Entonces tenía los trajes, también tenía máscaras, pero eran máscaras con cuero cabelludo. Pero estas máscaras él sigilosamente, muy cuidadosamente, había quitado la piel de las cabezas que había robado de las tumbas y había hecho máscaras de piel humana que él utilizaba. Y bueno, más adelante les voy a comentar algo más al respecto. El cateo a su casa duró aproximadamente una semana y encontraron desde cosas asquerosas hasta repugnantes y escalofriantes. En los años posteriores a este primer hecho hubo un cambio significativo en la decoración de su granja. La habilidad manual de Guin le permitió confeccionar toda clase de pequeños utensilios domésticos y decorativos con los restos utilizados de sus abominables actividades nocturnas. Todo el material disponible era aprovechado. La piel humana se usaba para crear pantallas de lámparas, como les comentaba, respaldos de las sillas o tapizados de almohadones, y con los cráneos que se diseñaba cuencos de sopa, tazas de café y ceniceros. También llegó a confeccionar una particular línea de vestuario en la que destacaba un cinturón hecho con pezones, unas cuantas máscaras con piel y cabello real y una especie de chaleco confeccionado con el frontal de un cuerpo femenino. O sea, un chaleco que tenía los pechos de una mujer. Estas prendas solo eran utilizadas en las noches de luna llena. Así que este tipo de cosas, ya para que nos demos cuenta, bueno, pues estaba enfermo totalmente. Y lo que les decía, recuerdan que les platicaba que, bueno, lo que él hizo, la vida delictiva o los hechos delictivos que tuvo Ed Gein, fue la inspiración para la masacre de Texas. Si ustedes no han visto esa película, los que sí lo han visto, bueno, pues recordarán que ahí en la masacre de Texas, lo que es el asesino de la película anda ahí destazando cuerpos humanos, pero la peculiaridad de este personaje de película de terror es que él la primer película la cara la tiene como que deforme y tiene una relación enfermiza con su mamá, este personaje, pero la cara que tiene deforme, que no es agraciado para que lo vea la gente. Entonces lo que él hace en uno de los cuerpos que tiene, hace una máscara de piel humana y se la pone con todo y el cabello. Entonces está inspirado, o bueno, digamos, tomaron en cuenta a lo que fue Ed Gein de hacer estas máscaras con piel humana, con el cuero cabelludo, y de ahí estos se inspiraron para ser parte de la película de La Masacre de Texas. Eso es por lo que les decía que inspiró la película de La Masacre de Texas en esa parte, y la relación enfermiza con su mamá y la situación de otras películas de terror. Y lo decía en parte porque al final del día, en la película de La Masacre de Texas, este tipo anda matando a diestra y siniestra, y Ed Gein no lo hace, pero sí comete, digamos, o tiene esa actividad de andar destazando cuerpos y de andar profanando tumbas y de andar profanando cuerpos o cadáveres humanos, ¿verdad? Fíjense, perdón, en el resultado de los exámenes resultó que estaba mal psicológicamente. Bueno, eso ya era evidente, y no tenía una salud mental plena. El 17 de noviembre de 1957 fue inimputable y fue mandado a un hospital psiquiátrico. Su casa después sería subastada por el Estado, pero los pobladores la quemaron días antes del veredicto de su juicio. Así que cuando se hizo el juicio, bueno, pues ya se empezó a ver toda la monstruosidad que él había hecho, lo desequilibrado que estaba, no tenía una psique, una mentalidad normal, cómo había llegado a profanar tumbas, a profanar cuerpos, a hacer todo este tipo de trofeos, a hacer muebles con piel humana, con huesos humanos y todo este tipo de cosas.
Y bueno, entonces se decretó que era inimputable, que no estaba en sus cabales, que no estaba psicológicamente apto para ser mandado a la cárcel. Entonces se dijo que iba a tener que estar el resto de su vida en un centro psiquiátrico. Es decir, o sea, tampoco es que se haya evitado la cárcel, no, estuvo encerrado el resto de sus días, pero en un centro psiquiátrico porque pues claramente no se le podía mandar a la cárcel por esta cosa que ellos llaman inimputable. Y fue el 27 de julio de 1984, a los 78 años de edad, que falleció por problemas respiratorios. Y lo que les decía, este caso fue lo que inspiró a La Masacre de Texas y a otros cineastas de terror psicológico. Así que bueno, esta parte es en donde esto de hacer las máscaras con piel humana, con cuero cabelludo humano, es la parte en donde se toma en cuenta para la masacre de Texas, que desafortunadamente, bueno, pues sí tiene parte de realidad. Y fíjense, como conclusión, el miedo a la soledad es lo que detonó, o al parecer fue así, la obsesión de este tipo a realizar estos actos tan enfermizos y escalofriantes. Si bien solo se comprobó que fueron 2 víctimas mortales en su historial, después de las investigaciones se sospecha que sí tuvo que ver en la muerte de su hermano y varios desaparecidos más. No se puede culpar a que estaba solo para cometer estos delitos, pero sí se puede ver que esa soledad y aislamiento social lo impulsó a hacer estos delitos graves. Solo él supo si la vida encerrado le dio un poco de paz o de tranquilidad. Este fue Ed Gein, el profanador de tumbas. Y bueno, sí, la realidad es que solamente él sabe si esa vida encerrado en ese centro psiquiátrico le dio un poco de paz. Realmente, si eso le causó paz, solamente él lo sabe. Pero lo que sí se sabe es que sí le causó un poco más de estabilidad emocional en su vida, que él, al tener reglas fijas, cuando la gente le decía lo que tenía que hacer, que lo debía hacer, que era en parte lo que hacía su mamá con él, darle órdenes y que él las tenía que cumplir. Bueno, pues cuando estuvo en el centro psiquiátrico, bueno, pues resulta que él otra vez se encuentra con esa forma de vida de que tiene que recibir órdenes de alguien, como en su momento lo hacía de su mamá, y al recibir órdenes estuvo un poco mejor mentalmente. Que cabe destacar que pues, era un desequilibrado mental por todo lo que hizo, pero no se le considera en los archivos de la delincuencia, no se le considera realmente un asesino serial, porque solamente mató a 2 mujeres, pero sí se le considera uno de los delincuentes, de los monstruos, o digamos de las mentes más retorcidas de la criminología, por todo esto que él realizó, porque era tétrico que tuviera muebles en su casa, artículos decorativos hechos con piel y con huesos humanos. Así que bueno, esta fue la historia de Ed Gein, el profanador de tumbas, y deseo les haya gustado esta investigación que hice tomando en cuenta la vida antes de los actos delictivos que hizo, y lo que pasó después. Que bueno, cabe resaltar que lo que fue después, ya en el centro psiquiátrico, ya cuando él fue recluido ahí el resto de su vida, no había mucho que destacar realmente. Lo más interesante del caso fue lo que es la etapa de su niñez, de su adolescencia, de su vida adulto joven que vivió con su familia, y después cuando cometió todos estos delitos. Así que deseo les haya gustado el capítulo del día de hoy. Yo les agradezco mucho que se hayan quedado hasta el final del mismo. Les dejo las redes sociales ahí para que de favor me apoyen en darme su corazoncito ahí en las publicaciones, en dejarme su comentario, compartirlo con la gente que creen les agradan estos temas, para que así vayamos creciendo con este proyecto de Detective Misterio. Y también les dejo la página de internet en donde ustedes pueden ver fotografías
fotografías de los capítulos que ya publiqué, de los que vienen más adelante, y también hay una parte de un blog en donde yo escribo acerca de los temas que ya publiqué. Ahí hago una pequeña escritura hablando del tema de ciertos capítulos en específico, así que les agradecería mucho que me ayuden ahí yendo a la página de internet, mirándola y estando en las redes sociales. Y claro, aquí dejándome su like, dejándome su comentario y suscribiéndose si les gustan los capítulos, y me digan qué les gustaría ver más adelante, qué investigación les gustaría que yo hiciera para poderla tomar en cuenta y hacer un capítulo más adelante. Así que yo les agradezco mucho hayan estado aquí, gracias por escucharme, por verme, y yo les mando un saludo misterioso. Yo soy Adán López, Detective Misterio. Les reitero el saludo misterioso y nos vemos en el próximo capítulo. Que la pasen muy, pero muy bien.